dentro de su útero los óvulos y está todo lo que va a ir madurando. Y cuando llegue el momento de la madurez y el desarrollo, cuando alcance ese nivel de desarrollo, estará preparada para poder en esta hora ser copartícipe con Dios de la reproducción y la multiplicación de la tierra en el nombre poderoso de Jesús. Y todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hace, siempre tiene este diseño, esta proyección, la productividad. ¿Sabe? Mucha gente a veces rechaza la palabra prosperidad, pero para Dios la prosperidad se basa en la productividad. Por eso nos sentimos tan insatisfechos cuando no somos productivos. Viene un estilo, un dolor en nuestro interior, viene hasta un desánimo, una depresión cuando dejamos de ser productivos. Pero ¿sabe qué? Le doy una buena noticia. En Dios, dice la palabra de Él, que aún en la vejez vamos a fructificar y vamos a ser productivos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. En el sistema de este mundo se ovaciona la juventud. Entonces, ¿qué pasa? El sistema busca al joven, y a veces, como dice la palabra de Dios, el joven se envanece, porque eso es la juventud, la adolescencia. Vanidad, dice la palabra de Dios. ¿Por qué es vanidad? Porque es una cosa que hoy está y pasa rápidamente. Pero en el Señor, una de las cosas que Dios valora es el depósito de la unción, de la sabiduría que portan los ancianos en Él. No los más viejos, sino los ancianos, los que han madurado, los que están maduros, no más duros. Eso nada que ver. Pero qué poderoso es saber que tenemos ese gozo, esa alegría, que aunque pasen los años hay una reserva, hay un depósito constantemente, hay un fluir de Dios en nuestra vida y hay un peso de gloria sobre nuestras vidas. Aunque el hombre exterior se vaya desgastando, el hombre interior se va renovando, va de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso también es muy importante comprender que cuando nosotros vamos transitando esta vida, no tenemos que dejar de vivir en la novedad de vida. Y la única manera de poder vivir en la novedad de vida es vivir en conexión y conectados con Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Romanos 12, del 1 al 3, nos habla de que todo aquello que no se renueva no se puede transformar. Si tú no renuevas tus pensamientos, si tú no cambias tu manera de pensar, no cambia tu manera de vivir. Que tiene que haber constantemente una metanoia para que pueda haber una transformación. Que no somos seres que caminamos en círculos ni somos cíclicos. Somos gente dimensional. Vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y las personas que se meten en los cíclicos es porque no han renovado el espíritu de su mente. Siguen haciendo más de lo mismo, creyendo que ellos pueden cambiar la situación, haciendo más de lo mismo. Hacer más de lo mismo es locura. Entonces, cuando nosotros de alguna manera no renovamos el espíritu de nuestra mente, volvemos a caer en los mismos problemas, volvemos a caer en las mismas circunstancias. Hay personas que se dan cuenta que cada 3 años pasan por la misma cosa. Hay personas que saben que cada 3 meses pasan por la misma cosa. Hay personas, por ejemplo, que Dios los saca de un lugar de estrechez y los lleva a un lugar de amplitud, pero ellos terminan estrechos nuevamente. ¿Por qué? Porque no ha habido una transformación. ¿Y por qué no ha habido una transformación? Porque no ha habido una renovación. No ha habido una nueva calidad de pensamiento que pueda desplazar los pensamientos hasta ahora antagónicos a la voluntad de Dios. Hay gente que piensa bien, porque nunca ha revisto cómo son sus pensamientos. Mucha gente dice, yo pensé toda la vida esto. ¿Y sabe qué pasa? El pensamiento y la creencia están totalmente relacionados. Conforme creemos, vivimos. La gente dice, yo sé, yo predico, pero ¿sabes qué? Tu vida
es el resultado de lo que crees. Levante su mano. Amén. No de lo que sabes. Amén. No de lo que tienes conocimiento. Amén. Tal cual es tu corazón, así es tu vida. Conforme a lo que crees, te va a ser hecho en el nombre de Jesús. Por eso es tan importante en esta hora que nosotros constantemente podamos vivir en esa novedad de vida, estar constantemente vigentes. Hay gente que en un tiempo fue vigente, fueron los que calificaron para poder ser líderes, calificaron para poder ser de alguna manera un referente, para poder ser ese luminar, para poder ser esa luz resplandeciente para guiar a otros. Pero ¿sabe qué pasa? Dejaron de renovarse, y al dejar de renovarse perdieron la relevancia, y de estar a la vanguardia terminaron en la retaguardia. Porque en Dios, ¿sabe qué? En Dios nunca respalda la falta de iniciativa. Dios nunca respalda en esta hora la vagancia. Dios nunca respalda a aquellos que se quedan. Dios está con los que se mueven. Dios está con los que avanzan en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Gloria al Señor. Así que nosotros constantemente, voy a la palabra de Dios en Juan 3, creo que lo dije ayer también. Qué importante que es no quedarnos solamente con la respuesta a una pregunta, sino proceder, ser leales de alguna manera a la verdad. Y la manera de ser leales a la verdad es poner esa verdad en acción en nuestras propias vidas. La palabra de Dios dice en Juan 3 que a Jesús vino un maestro que tenía 60 años por lo menos, Nicodemo. Era un hombre que de pronto tenía cierta reputación en medio de la sinagoga judía. Era un hombre que no ignoraba las escrituras. Era un hombre en esta hora que era un observador. Era una persona inteligente. Era una persona en esta hora que sabía dónde estaba lo verdadero, lo genuino. Podía reconocer el respaldo de Dios. Podía reconocer que Dios de alguna manera estaba respaldando, estaba manifestándose a través de un joven de 30 o 31 años en ese tiempo, Jesús. Y dice que vino de noche y le hizo una pregunta. Le dijo: Rabí, yo sé que todo lo que tú haces, que todo lo que tú puedes manifestar, no es otra cosa que Dios está contigo. Y de alguna manera, parafraseando, le dijo: muéstrame el secreto, dame la receta. Pero nosotros somos rápidos para buscar el secreto y la receta. Y cuando tenemos la receta, a veces queremos cambiarla, queremos hacerla a nuestra manera. Y hay algunos que se llevan la receta, pero nunca la aplican. Muchos reciben la palabra. Y no solamente hay que recepcionar la palabra que no se pone en práctica es como un hueso seco. Así como el valle de los huesos secos. La palabra viene para que nosotros la pongamos por obra. Para que esa palabra poderosa pueda ser una manifestación en nuestra vida, se pueda hacer pública en nuestra vida, se pueda en esta hora manifestar, demostrar en nuestras propias vidas. Y dice que él le preguntó ¿cuál es el secreto? Y entonces él lo miró. Esto lo predicamos en las campañas evangelísticas, pero no fue un versículo, vamos a decir, que Dios usó, una palabra que Dios usó, Jesús usó para alguien nuevo, sino para un hombre que tenía toda una trayectoria, que tenía todo un conocimiento de la Torá, que pertenecía a lo mejor a la clase, vamos a decir, religiosa más fuerte en Israel. Y él le dijo: tienes que nacer de nuevo. Porque si tú no naces de nuevo del agua y del espíritu, no pasa nada. ¿Y sabe qué? Si hay algo que nosotros tenemos que entender, que todos nosotros, sobre todo los líderes, sobre todo los que tenemos la gran responsabilidad de responder delante de Dios por su iglesia, por el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, gente que no nos pertenece, que se nos da el privilegio, gente que nació en esta hora por el poder de la sangre del Cordero y el agua derramada, que es el Espíritu, que para nada le pertenece a ningún hombre aquí en la tierra, a ninguna organización, a ninguna denominación. Nosotros somos responsables delante de Dios, de que esas personas no solamente hagan la confesión de fe, sino somos responsables de tener la luz, la renovación mental y la capacidad para desarrollarlos, para que ellos puedan cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Amén.
que es el fin de los oficios, de que cada uno en el oficio que Dios nos ha dado, con la unción que Dios nos ha dado, con la asignación que Dios nos ha dado, podamos trabajar en pos de que cada santo, de que cada persona que fue rescatada, que fue traída de las tinieblas a la luz admirable, no solamente nazca y pueda ver el reino, sino que pueda ser desarrollada con las habilidades, desarrollada con las capacidades, desarrollada con los dones, desarrollada la asignación que Dios les ha dado, para que esa persona pueda cumplir aquí en la tierra la obra del ministerio por el cual Dios le rescató en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Qué le estaba diciendo al Señor? Tienes que nacer de nuevo. Si eres un líder, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cuántas veces tienes que nacer de nuevo? Todas las veces que sean necesarias. Porque si no naces de nuevo, no calificas para estar en el lugar de liderazgo. Levanta su mano. Y mucha gente dice, pero yo recibí una revelación. Yo tuve un tiempo, una experiencia con Dios. Yo recibí revelación de Dios. Dios me mostró ciertas cosas, pero no avanzó, sabiendo que la revelación siempre va en aumento. La revelación es progresiva, la revelación es constante, la revelación es algo que no se va a acabar hasta que el día sea completo. Y el día, cuando sea completo aquí en la tierra, porque Jesucristo ha venido a buscar a su esposa, la iglesia del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mucha gente piensa que sabe tanto de Dios y que tiene la última Coca-Cola del desierto y solamente han visto, como dice Job, un borde de lo que Él es en el nombre de Jesús. Pero tiene que haber esa sed y ese hambre de constantemente tener una búsqueda, de saber, como dicen algunos, solo sé que no sé nada. Y cuando tú sabes que, aunque han pasado los años, han pasado el tiempo, has caminado con Él, más le conocemos, menos sabemos. Levante su mano. Porque ya no se transforma en un conocimiento, no se transforma en un saber, se transforma en esta hora en un cambio de naturaleza, donde Cristo en mí es la esperanza de gloria, donde no sé dónde soy yo y ya no sé dónde es Él, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, dicen amén. Gloria al Señor. ¿Y qué hizo Nicodemo? Se fue con la receta, pero nunca la puso en práctica, porque no tuvo el valor de desechar todo lo que él había conseguido. Y muchas veces nosotros no estamos aferrados a las cosas malas ni al pecado, pero sí estamos aferrados a las conquistas, a los éxitos, a las cosas buenas que conseguimos en nuestra vida. Y no estamos dispuestos a soltar aquello que es seguro por aquello que está delante. No estamos dispuestos a soltar lo conocido por aquello que tiene que ser revelado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Qué importante que Dios nos pueda mantener en esa humildad, en esa sencillez. La gente dice a veces que confunde la palabra sencillo con simple. Una cosa es la simpleza, otra cosa es la sencillez. Una persona que es sencilla en esta hora es una persona en esta hora que de alguna manera no tiene tantos pinchos alrededor. No son como los chumbos, no sé si ustedes conocen los chumbos, ¿verdad? O las tunas le dicen por allí, que para poder tratarlo hay que tomar con el tenedor y con el cuchillo, porque si usted lo toca mal, usted se pincha. La sencillez pasa de algo que usted no tiene al alcance, que usted lo puede comprender, que usted lo puede entender. No es algo sofisticado, complicado. Pues yo quiero decirle algo. Nosotros complicamos las cosas de Dios, pero Dios es un Dios que se manifiesta en las cosas sencillas, en las cosas cotidianas, y hay que tener ojos para ver, oídos para oír y un corazón de niño para poder entender las cosas del reino de Dios. Y lo peor no es el pecado, lo peor es la religión. Cuando tú te vuelves religioso, tú te complicas la vida. Tú dejas lo sencillo y te vas a lo sofisticado, a lo complicado, y de pronto vemos que aquello que el Señor nos puso a disposición por medio de la gracia termina interrumpido por un montón de reglas y de legalismo que el hombre se inventó. Amén. De esa escuela venía Nicodemo, donde el Señor dejó su palabra, pero ellos habían fabricado
cantidad de mandamientos de hombres y no tuvo el valor de cruzar. Mucha gente no tiene el valor de cruzar para poder tomar aquello. Lo sencillo, que no es igual a lo simple. ¿Qué es lo simple? Lo simple es la falta de sabiduría. Dice la palabra de Dios que la gente simple se lleva por delante siempre el mal. La gente que actúa con simpleza es una persona torpe en las cosas espirituales, torpe en el entendimiento. La simpleza te va a llevar a estar actuando como una persona natural, carnal, sin responsabilidad. Pero Dios quiere que nosotros seamos sencillos, como esa paloma, en el nombre poderoso de Jesús, y podamos arribar a esas cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y Nicodemo no se mojó. Nicodemo fue ese discípulo que seguía a Jesús de lejos y en ciertas citas, vamos a decir así, en el secreto. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto. Y no estaba dispuesto en esta hora a dejar de ser un hombre de reputación y reconocido dentro del mundo religioso. No cruzó. Como no cruzaron muchos en este tiempo. Estamos en un nuevo tiempo, estamos en una nueva época. Dios, el 1 de octubre, de alguna manera, ante las fiestas, no judías, sino lo que está estipulado en la palabra, hemos comenzado un nuevo año, el año 5780, que es el año hebreo en esta hora, donde se estipula que entramos en una nueva década, que prontamente nosotros, el 31 de diciembre, vamos a cerrar este año 2019 para poder entrar en el 2020, una nueva década también, una nueva década en la cual hemos estado esperando y expectante de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y estos 10 años atrás, ha sido justamente eso, el hablar de lo profético, el hablar de lo apostólico, para que mucha gente cruzara, para que mucha gente como Nicodemo pudiera cruzar, que recibiera la posibilidad, el puente, el llamado, la invitación para poder cruzar donde Dios nos quería posicionar. ¿Y dónde nos quería posicionar? En esa dimensión del reino. Y el reino tiene dos vías, lo apostólico y lo profético. Lo apostólico es lo administrativo de Dios, lo organizativo de Dios, y lo profético es lo demostrativo de Dios. Son los dones, son los milagros, son las sanidades, son todas las manifestaciones del Espíritu de Dios que hacen evidente que el Espíritu de Dios está con nosotros y que vivimos una vida sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús. Que las cosas sobrenaturales, que las cosas en esta hora que no se pueden explicar con el intelecto, son justamente la injerencia del Espíritu de Dios en acción. Lo demostrativo de Dios es lo profético. Y hemos estado 10 años, de alguna manera, tratando de que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, recuperara el original con el cual fue y nació la iglesia. La iglesia nace en medio de un mover profético y apostólico extraordinario. Jesucristo no le permitió a sus discípulos que fueran a predicar el evangelio más allá de Jerusalén. No podían entrar ni a Judea, ni a Samaria, ni hasta lo último de la tierra, hasta que no fuera revestido, hasta que no viniera sobre ellos esa cobertura profética y apostólica para que pudieran ser eficaces, eficientes, para que pudieran traspasar los límites, para que pudieran en esta hora ir más allá de sus propias fuerzas y poder fluir en ese río, en esos dos ríos que hacía que gente ordinaria, común, corriente del vulgo, se volviera gente extraordinaria, haciendo cosas extraordinarias para la gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué pasó? En ese mover nació la iglesia. Amén. En ese mover que la envolvió, nació la iglesia. Pasando el tiempo, perdió cosas la iglesia. Pero sabe que en los últimos tiempos, cuando usted ve la sociedad, cuando usted está viendo lo que ocurre, usted no puede negar que los tiempos no son buenos. Usted tiene que saber que los tiempos son malos, que hay cosas que no han acontecido por mucho tiempo y que están comenzando a acontecer. Estamos viendo una agenda global y estamos viendo una agenda mundial
donde no hay ningún país y no hay ningún continente que se escape de ver los brotes de violencia, de los brotes del espíritu de Belial, que es la izquierda, que es el estado del comunismo, que es todo lo que es anticristo, todo lo que tiene que ver contra la moral del hombre, contra los principios que Dios ha puesto y estipulado en su palabra, de la vida, del nacimiento, de la identidad. Hoy hemos visto como nunca antes eso, no solamente aquí, lo podemos ver en los 5 continentes, en todos los países. Es como si hubiera algo que brotó, como algo que comenzó con algo muy, muy pequeño, y hoy vemos muchos fuegos, hoy vemos muchas de estas cosas floreciendo en todo el continente. Y yo creo en esta hora, como nunca antes, que Dios no ha dejado su iglesia, para que la iglesia se sienta amedrentada con lo que está sucediendo y lo que está por venir. Por lo tanto, en esta hora ha habido un grito, aún dentro de la iglesia, ha habido un grito de la creación que está gimiendo para que los hijos de Dios se manifiesten, dice la palabra de Dios en Romanos 8:19. La creación gime, la creación está en esta hora en un grito, en un clamor para que se manifiesten los verdaderos hijos de Dios. Pero hay un clamor extraordinario, no solamente de un gran avivamiento mundial, sino de una reforma. Y la reforma es volver al original de Dios. La iglesia nació en medio del fuego del Espíritu de Dios, en medio del Espíritu profético, apostólico, evangelístico, pastoral. Milagros, sobrenaturalidad. La iglesia nació en una casa. Si bien, cuando digo la iglesia nació del costado de Jesús. La placenta del nacimiento de la iglesia fue el corazón, fue el costado de Jesucristo. Así como Eva fue tomada del costado de Adán, de los huesos, del lugar donde están los huesos, donde hay mayor capacidad que se mueva el espíritu. Muchas personas no pueden encontrar a veces la relación que hay entre la sangre y el espíritu. Primero la sangre, luego es el espíritu. Donde se genera la sangre en nuestro cuerpo, en los huesos. Y por ende, ¿dónde está nuestro espíritu? Pues nuestro espíritu está en nuestros huesos. Y la mayor cantidad de huesos usted lo tiene aquí en las costillas. Por lo tanto, Dios seleccionó el lugar de la costilla para sacar de ese hueso lo que sería varona. Por lo tanto, la presencia de Dios usted no la siente aquí, ni la siente aquí, la siente aquí, en su interior. Ahí está su espíritu, ahí está fluyendo la vida de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y desde ese mismo costado, en medio de las costillas, un soldado romano, quizás fuera un centurión, quizás hasta inconscientemente, porque ¿sabe qué? Dios es un Dios soberano y Él usa a quien quiere. Y te vas a sorprender cuánta gente va a ser usada para hacer que el reino de Dios en la tierra avance. Amén. Un Ciro era un hombre, algunos dicen que era el hijo de Esther, pero algunos no se puede de alguna manera afirmar que fuera así. Pero era una persona desconocida, era una persona que no tenía nada que ver con los profetas, con los sacerdotes levíticos. No era alguien que fuera de conocimiento dentro del pueblo de Israel, porque era un persa. Y de pronto Dios se sirve de un persa, se sirve de un Ciro, despierta el espíritu de Ciro, y de pronto Ciro empieza a decretar y a decir: ha llegado la hora que los judíos vuelvan a su tierra. Y hay un decreto, hay que comenzar a poder construir el templo, y ese templo es el lugar donde su Dios será adorado en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios está usando muchos signos en la tierra. Levantad un aplauso al Señor. Por eso la iglesia tiene con ojos para ver. No se puede vivir por lo natural. El próximo domingo, cuando usted vaya a las elecciones, yo espero que usted vaya a votar, ¿verdad? Usted tiene que cumplir como hijo de Dios con esta obligación. Usted tiene una manera legal para poder expresar
con responsabilidad. Hacer uso de su derecho y de su responsabilidad en la nación. Que usted sea direccionado por el Espíritu de Dios. Que usted no sea en esta hora partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. Que usted conozca en esta hora que usted con ese voto, por lo que va a hacer, usted no puede respaldar todo lo que es antivida, anti Dios, anti todo lo que quiere ser anti, y usted tenga que en esta hora ser responsable para que su nación pueda vivir en unidad y que los valores, la ética, la moral de una nación sea salvaguardada a través de la oración, a través de la intercesión, pero también a través de ejercer el derecho al voto en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y por qué? Porque tiene que tener discernimiento, porque Dios se está levantando en toda la tierra muchos hilos. Gente que usted no va a comprender por su forma de vivir, pero que están haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y que quizás una persona tan cuerda no lo haría. Dios escoge a quien tenga que escoger. Nuestra obligación es seguir intercediendo y poder leer a través del discernimiento quién está puesto por Dios para que el reino de Dios siga marchando en la tierra hasta que toda la tierra en esta hora tenga el conocimiento del Evangelio, del reino, en el nombre de Jesús, y entonces venga el fin. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Un discernimiento. Y eso es lo que Dios va a tener que activar como nunca antes en la iglesia, para que dejemos lo natural, lo pasajero, para que podamos transicionar, para que podamos salir de esa inmadurez y poder en esta hora estar en la estatura que Dios está esperando de la iglesia. ¿Y cómo salir de la inmadurez y cómo diagnosticar la madurez? Mientras nosotros sigamos en esta hora con disensiones, desacuerdo, que lo tuyo, que lo mío, que lo de aquel, nosotros estamos en un grado de infantilismo donde todavía están prevaleciendo nuestros pequeños problemas por encima del reino. Todavía no hay madurez, todavía no se ha alcanzado la estatura para la cual Dios quiere que nosotros lleguemos. A veces pensamos que nuestra madurez nosotros la vamos a adquirir en medio de la comodidad. A veces decimos, porque no me gusta, yo no quiero, me molesta, me hace sentir mal. Pensamos que eso de alguna manera nos va a hacer crecer. Pero eso nos va a volver infantes, eso nos va a volver infantiles, eso nos va a volver inmaduros. Y no vamos a poder tomar la responsabilidad que se requiere en el momento. Mientras vivamos en esta hora por lo temporal, por lo pasajero, por la necesidad, no podremos cumplir en esta hora con nuestra responsabilidad de hacer que el reino avance en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia puede ser en esta hora alguien que facilite el avance del reino, o puede ser un estorbo para el avance del reino si no crece, se desarrolla, madura y llega a la estatura que tiene que estar para este tiempo en el nombre de Jesús, para este tiempo donde vendrá una mayor gloria, en este tiempo donde vendrá en esta hora mayor poder, mayor autoridad, mayor poder para penetrar, más estrategias para entrar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Aleluya. Esa iglesia que nació de ese costado. El soldado romano atraviesa con la lanza, y de pronto al atravesar con la lanza, dice que del corazón, ¿qué salió? Dice que salió sangre. Todas las mujeres que estamos aquí conocemos ese proceso, la sangre. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? En la sangre está la vida. Pero no solamente salió sangre, salió agua. Y las mujeres reconocemos, sobre todo cuando estamos casadas, cuando estamos embarazadas, cuando llegó la hora. Y la hora llegó cuando el agua y la sangre se unen. Entonces todo el mundo sabe que se rompieron las aguas, y todo el mundo sabe que viene la sangre. ¿Por qué? Porque es el anuncio de un nuevo nacimiento de la vida en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
entregado su espíritu, le dio nacimiento a la iglesia, pero había dejado órdenes. Es tan importante en esta hora saber en esta hora que todo lo que está escrito, que todo lo que está registrado tiene que ser cumplido. El espíritu profético pasa por eso, que tú puedas cumplir conforme a lo que ha sido hablado sobre tu vida. Levante su mano. A veces pensamos, ¿por qué Cristo es el espíritu de la profecía? Porque Él no hizo nada en la tierra que no haya estado profetizado. Todo lo que Él hizo en la tierra fue profetizado desde el principio. Es más, antes de la fundación del mundo, el Cordero ya fue inmolado. ¿Dónde? En la eternidad. Génesis 3:15 comienza el protoevangelio, el anuncio de alguien que vendría, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que reconcilia al mundo con el Padre, el Cordero de Dios que abrirá un camino vivo y abierto a través de su cuerpo, el Cordero de Dios que se volverá, según lo que dice Hebreos 9, la propiciación delante del Padre, el Cordero de Dios que es la justicia, el Cordero de Dios en esta hora que está en el trono de Dios, el Cordero de Dios, el único digno de abrir los sellos y poder en esta hora estar delante del Padre, hablando justicia, misericordia y paz a favor de nosotros, intercediendo todos los días por nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Fue tan profético que no había nada en la Escritura que Él no lo hubiera cumplido. Lucas 24:44 dice: todo lo que está escrito en mí, de mí, en los salmos, en la ley, en los profetas, se ha cumplido. O sea que Él vivió cumpliendo lo que de Él se había hablado. Y sabe que de ti se habló la eternidad. La palabra de Dios dice en Romanos 8:29 que nosotros tenemos un propósito para cumplir. Y el propósito de nuestro para cumplir no es solamente cumplir tu sueño, tu tarea, el deseo que tú quieres. No. Hay algo más que va a llevar eso por añadidura. Pero si hay algo que tú tienes que saber, que vamos a manifestar a Cristo, el primogénito de muchos hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el propósito? Que cuando la gente te vea, que cuando tú te muevas, no vean solamente a una persona que tiene la Biblia, se puedan ver a Cristo en ti. Ese Cristo por la forma de pensar, ese Cristo por la forma de hablar, de andar, que anduvo ungido todos los días de su vida, haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, sanando a los quebrantados de corazón, reconciliando en esta hora a los hombres con el Padre y dándonos el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la intercesión en el nombre de Jesús. Tú te das cuenta si estás creciendo en Él. Eres un reconciliador, eres un intercesor. Él es un reconciliador. Él reconcilió al hombre con el Padre y al Padre con el hombre. Para eso vino. Pablo dice: ese es el ministerio que tenemos nosotros, un ministerio de reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Donde está la reconciliación está Cristo. Amén. Donde hay reconciliación está Cristo. Donde hay intercesión, Cristo. El Espíritu es intercesor. Cristo es intercesor delante del Padre. La sangre de Cristo habla bien de nosotros. La sangre de Abel pedía justicia, como la sangre de los inocentes, de los abortados, de los que han muerto en esta hora siendo inocentes, han sido en esta hora quitados de la tierra antes de tiempo. Reclaman la justicia de Dios. La sangre de Cristo, lo único que habla es misericordia para nosotros. En el nombre de Jesús, vemos esa poderosa sangre que habla bien de nosotros, que habla bien de ti, de tus pecados, que han cubierto tus pecados, mis pecados, los de ayer, los de hoy, los de mañana. Jesús es el que intercede por nosotros. Y cuando el Padre ve la sangre y te ve a ti, ve al Hijo. Amén. Amén. Y Él ama al Hijo. Por eso cada vez que ve a un hijo de Dios en la tierra que reclama la sangre, que no se hace justo en sus propias obras, el Padre viene. Por eso cuando hay un adorador en la tierra, el adorador reconoce que no son sus canciones,
que la preciosa sangre que abrió el camino. Y donde hay un adorador y donde está la sangre, siempre vendrá el Padre al encuentro de ese adorador en el nombre de Jesús. Dicen amén. Aleluya. Nació la iglesia. Pero él dijo: no se vayan, esperen en Jerusalén. Y les dijo: esperen en Jerusalén. Amén. Es tan importante ser direccionados, guiados y obedecer. Si hay algo que Dios nos enseña cuando venimos a Él, es que si hay algo que trae bendición, trae liberación, es la obediencia inmediata. La obediencia que se demora es desobediencia delante de Dios. Tenían que obedecer a lo que Él les había hablado. Tenían que esperar en ese lugar. Él tenía que tener la evidencia de alguna manera delante de muchos testigos de que Él había resucitado. Y Él resucitó y vino para los suyos y se mostró no como un espíritu, sino como un cuerpo glorificado, trayendo las señales, las marcas en sus manos de que aquel que había sido crucificado, que había muerto, había resucitado, había podido tomar las llaves del Hades de la muerte, recuperar los diseños que se llevó el enemigo. El enemigo se llevó los diseños, según lo que dice Ezequiel 28:12. El que había sido acabado en perfección, el que era hermoso, aquel que era un arcángel, un querubín, lleno de hermosura, acabado en perfección, que tenía los sellos, que quería decir tenía los diseños de Dios, que al caer se los llevó cautivo, se llevó los diseños que Dios tenía, se llevó la logística que Dios tenía. Pero ¿sabe qué hizo Jesucristo? Jesucristo no solamente recuperó las llaves del Hades y de la muerte, se trajo cautiva la cautividad, y en esa cautividad repartió dones a los hombres, y a unos les dio ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros en el nombre poderoso de Jesús. Los dones que estaban retenidos allí fueron liberados en el día. Por eso no son los dones del Espíritu, son los dones de la ascensión de Jesucristo. No son los dones de ciencia, no son los dones de sabiduría, no son los dones en esta hora de sanidades y milagros, son los dones del Espíritu. Pero los dones de la ascensión es el protón, el apóstol, primeramente, para poder edificar su iglesia y las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Pero ¿sabes qué? A veces se enseñó muchas cosas, pero no se vieron los diseños de Dios. Mateo 16, del 16 al 18, dice que Jesús nos saca de Jerusalén a sus discípulos. Dice: vamos a Cesarea de Filipo, vamos a la ciudad de vacaciones de los romanos, vamos a ese lugar donde hay un altar al politeísmo, vayamos a ese lugar. Y cuando llegó a ese lugar, comenzó a hacer preguntas. El maestro preguntaba a sus discípulos: qué importante es conocer en esta hora y vivir la vida de discípulos. Hacer discípulos a las naciones no significa ser un creyente. Dios quiere que transicionemos desde Marcos 16, que dice: ir y hacer en esta hora, ir y predicar el evangelio a toda criatura, creyentes. Pero Mateo 28 dice: ir y hacer discípulos. O sea, hay que pasar. Usted no puede ser un creyente. Con creyentes no podemos avanzar. Necesitamos más que creyentes. Necesitamos el nivel de la responsabilidad, donde estamos dispuestos a vivir esa vida discipular que no se termina jamás. Porque Jesucristo dijo: sígueme. A sus discípulos le dijo: sígueme. Y seguir a Cristo no es en la primera vida, en el primer tiempo de vida como hijos de Dios. No es en el primer amor. Sígueme todos los días hasta que sea formado, hasta que Cristo sea formado en ti, lo manifiestes y lo puedas dar a luz en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí le preguntaba a los discípulos: ¿por qué? Porque a las multitudes les daba el pan, a las multitudes se les entregaban los milagros, las sanidades. No está mal que haya sanidades y milagros en medio de la iglesia, pero las señales, los milagros y todas esas cosas tienen que ser para las multitudes, para que los que no conozcan
Porque dice, si no me reciben, si no creen a mi palabra, crean a mis obras. Llega un momento en tu vida que tú no le puedes estar pidiendo al Señor siempre la demostración de amor, porque Él ya te lo demostró. Tú ya sabes que te ama. Tú ya sabes que a pesar de que pase lo que pase, siempre estarás contigo. Pero tú le tienes que hacer la declaración de amor. Más allá de que me des o no me des, te amaré hasta el final. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y la pregunta es esa: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos comenzaron a decir, unos dicen que tú eres un profeta, que tú eres esto, que tú eres lo otro. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y de pronto Pedro, un hombre rústico, un pescador, común, corriente, no era de la clase religiosa, seguramente iría a la sinagoga, pero no estaba todo el tiempo indagando en la Torá. Pero algo ocurrió. Dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y dijo, bienaventurado Pedro, porque eso no te lo ha revelado mi carne ni sangre, eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta piedra angular yo voy a edificar mi iglesia. Sobre esta roca edificaré la iglesia, la roca de la revelación, la piedra de la revelación, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves, para que todo lo que antes saqué en la tierra sea atado en los cielos. Estaba desatando una tremenda revelación. Y la revelación es que el que tiene la revelación tiene autoridad. Amén. Amén, levante su mano. Amén, amén. Hay cosas que tú repites como loro, Wow. pero hay cosas que se te tienen que revelar. Amén. Si tú no tienes la revelación de quién es Cristo, si tú no tienes la revelación Santo es tu nombre, que Él es la Padre. piedra angular de todo este edificio que es la iglesia, tú no tienes autoridad. Pero si tú tienes la revelación, tienes autoridad. Y si tienes autoridad, Él te entrega llaves. Amén, Pero no aleluya. dice cualquier iglesia, dice la iglesia que yo voy a edificar. Y yo edificaré la iglesia. Y edificar la iglesia no es solamente que la iglesia se reúna, no es solamente que la iglesia practique la coinonía. Edificar la iglesia es que cada una de las piedras del edificio vayan desarrollando su vida en Cristo. Edificarla no es solamente bendecirla. La gente quiere bendición. Esa palabra me bendijo. Qué linda la bendición que recibí. Pues bueno, te voy a decir algo. Los profetas y los apóstoles no vienen solamente a bendecirte, vienen a edificar la iglesia. Si la iglesia es edificada, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y edificar la iglesia no es preparar el local. ¿Saben cuánto? Se cargaron la iglesia por edificar el local. Levanta su mano. Tenemos que edificar. Y nosotros somos edificadores con Él. Edificar, porque mientras más edificada esté la iglesia, mayor autoridad sobre las puertas del Hades. Una iglesia edificada, una persona edificada en Cristo, las puertas del Hades no prevalecen. ¿Y cuándo prevalecen las puertas del Hades? Cuando la iglesia continúa la enfermedad, cuando la iglesia continúa la fornicación, cuando la iglesia continúa la ruina, la miseria, la división. Están prevaleciendo las puertas del Hades. Pero si seguimos edificando, haciéndola fuerte en el nombre poderoso de Jesús, mayor autoridad en el nombre de Cristo. Tenemos que estar edificados, no solamente bendecidos. ¿Cuánta gente? Yo quiero la bendición. Sí, la bendición te habilita, pero para fructificar. La bendición te habilita para ser edificado en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres edificado con cada palabra que viene a tu vida. No es la palabra que te gusta. Ay, cómo me gustó cómo predicaron. Es la palabra
palabra que va a doler en tu iniquidad. Hay palabras que te duelen. Hay palabras que matan. ¿Por qué me sentí tan dolido? ¿Por qué me dolió tanto? Porque hay palabras que matan. Levanta su mano. Y aunque dice mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir que es dinámica, constante. La palabra de Dios predicada bajo el espíritu correcto no solamente es medicina para tus huesos, no es solamente el pan que te alimenta, no es solamente el agua que te limpia, no es solamente el espejo donde ves tu vida, sino que es una espada. Y la espada es un instrumento para matar, porque la espada tú la cuelgas en la pared, pero el soldado, el general, sabe que una espada es un arma de guerra. No ha sido diseñada para ser colgada, ha sido diseñada para matar. ¿Y qué mata la palabra de Dios en nuestras vidas cuando viene como una espada de doble filo? ¿Te duele? Cuando una espada entra, duele. Y dice que esa espada tiene el poder para penetrar, partiendo el alma y el espíritu. Lo divide y penetra hasta los tuétanos y se mete entre los tuétanos. ¿Y qué llega? A la médula y discierne los pensamientos y el corazón. Es una espada que va a matar la iniquidad que está en tus huesos, la iniquidad que está en tus médulas, todo lo que te trajiste de tu padre, de tu madre, de la cultura, de la tradición, de la religión, va a ser matado por la palabra, va a ser sacado y va a ser establecido en el reino de Dios. ¿Y qué va a hacer eso? Ese día tú no vas a salir bendecido. Ese día tú vas a sentir que algo murió, que te duele durante la noche, te duele mañana, te duele pasado. Piensas que el ministro se equivocó, piensas que el ministro no estaba guiado por el Espíritu, pero era necesario. ¿Por qué? Porque eso te va a edificar. Eso va a traer luego en ti un desarraigar para luego un plantar en el nombre poderoso de Jesús. Y tú vas a empezar a ver cómo eres edificado. Cuando tú eres edificado, algo ocurre. Comienza a ser edificada tu vida, comienza a ser edificado el templo del Espíritu Santo en tu vida, comienza a ser edificado el altar, el templo, pero también se comienza a manifestar la autoridad de Dios sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Qué hacían los pueblos cuando querían invadir otra civilización a otra civilización? Lo primero que le destruían era el templo, porque era el centro. Amén. Muchos tienen solamente una piedra y ni siquiera han levantado el altar. Y en el principio de construcción, según lo que vemos en Nehemías, Esdras, cuando fueron exiliados, ¿se acuerdan? Que se tuvieron que ir a Babilonia y tuvieron que regresar a Jerusalén. Lo primero que hicieron es reconstruir el altar, luego el templo y luego las murallas. Es que yo tengo a Cristo, ¿y cómo va tu altar? ¿Tienes un altar? Porque si no tienes un altar personal, nunca vas a comenzar a edificar el templo. Tu vida, esa vida personal con Dios, tu altar personal. Todo ministerio, toda iglesia de Cristo tiene que tener un altar, que no es esto. El altar es la vida de intimidad con el amado, Amén. la entrega, el sacrificio, Aleluya. la devoción en ese lugar. Señor, santo es tu nombre, Padre. Ahora es un Santo eres, conforme al altar es la edificación. Apocalipsis 11. El apóstol, profeta y apóstol Juan se me dio una vara de medir, y cuando medí al altar y a los adoradores. ¿Por qué?
Porque todo edificador, todo apóstol sabe que conforme sea el altar, es el tamaño de la edificación. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en Isaías 66, 6, que hay una voz de alboroto, que hay una voz del templo. Ahí lo tienen. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Nunca más se olvida de esas tres cosas. Amén. Dice aquí que la ciudad tiene una voz, la del pecado, la de la violencia. La sociedad tiene una voz, un clamor. Ellos parecen que están felices, parece que celebran sus triunfos, pero están gimiendo, se llenan de dolor. Hoy hacen una exhibición pública, muestran con orgullo algo. El orgullo siempre será una tapadera. El orgullo siempre es un escudo de un gran dolor, de una gran carencia. Cada vez que encuentres el orgullo en algún lado, sepa usted que son los escudos de un dolor muy grande. Las personas orgullosas se han puesto un escudo. Luzbel supo cómo escudarse después de la pérdida, después de la caída. Cada vez que se levanta una muralla de orgullo, alguien exhibe el orgullo, sabe que muy dentro hay una persona destrozada, hay una persona que está ahora avergonzada, hay una persona con una carencia muy grande, solo que se levantó un escudo. Esa es la voz que tenemos que oír. Porque si los oímos por una voz de indiferencia de parte de nosotros, los vamos a juzgar. Y no está mal juzgar, lo tremendo es condenar. Pero si podemos oír el clamor, si podemos oír, vamos a poder actuar. La voz del templo. ¿Cuál es la voz del templo? La voz que está dentro de ti. Pero está la voz de Jehová. Amén. El templo tiene una voz. ¿Cuántos son más? Y desde el templo salen las directivas hacia la sociedad. De ahí salen las cosas, las estrategias, todo lo que es necesario para poder salir de la intimidad hacia la comunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Sus discípulos lo vieron, Mateo 28, y le adoraron porque había resucitado. Él le dijo: toda autoridad les da de lo que está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Qué hizo Jesús? Si me adoras en la intimidad, no te olvides que hay una comunidad que te está esperando. Y tienes que ir para predicar. Y le tienes que predicar. Pero no solamente le tienes que predicar, le tienes que enseñar. ¿Por qué? Porque si solamente le predicas, quedas a la mitad y el enemigo se lo va a devorar. Le tienes que predicar, lo tienes que bautizar y le tienes que enseñar. Si tú te mueves en esto, no tienes que clamar mi presencia. Si tú estás haciendo esto, mi presencia siempre estará contigo. Aleluya. Llegaron al aposento alto, que era una casa, la casa de Marcos. Era la casa del joven rico que un día se le escapó, pero que después volvió. Y en esa casa Dios derramó. Jesús envió al Espíritu Santo y fue derramado el Espíritu Santo en ese lugar. La iglesia ya había nacido. ¿Y qué hizo el Señor? En ese lugar pasaron muchos días, 50 días. A esa casa llegaron 500.
ante su mano. 500 que lo habían visto, que habían sido testigos de su resurrección, que habían escuchado sus voces, habían escuchado, lo habían visto traspasar paredes, moverse, y fueron al aposento alto. Pero pasó un día y se menguó, pasó otro día y se fueron otros. Cuando llegó el día 50, solamente habían quedado 120, porque nosotros no probamos, pero Dios prueba. El que persevere hasta el fin será salvo. Y cuando vino el Espíritu Santo, había el número completo de las naciones, 120. Porque Dios va a probar tu perseverancia. ¿Por qué? Porque ante la primera dificultad la gente tiende a soltar. Y cuando nosotros soltamos, nos perdemos de la asignación y del lugar donde Dios ha determinado cosas para nuestras vidas. Por eso la prueba del tiempo lo demuestra todo. Por eso la cerveza se sirve con espuma, pero cuando pasan unos minutos la espuma se va y queda lo que queda. Ante eso mal. Hay cosas que Dios tiene determinado para la iglesia. Amén. ¿Por qué eran 120? Porque es no número de gobierno, porque es número de naciones. Y así como en el desierto pasaron 40 años y hasta que no se murió el último, no se dio la orden de cruzar, Dios espera para que se vayan los que se tengan que ir y soltar en el tiempo justo lo que Él tiene que soltar. Amén. Yo quiero estar donde Dios está. En el nombre de Dios. A veces pensamos que es el enemigo y es Dios, porque Dios prueba los corazones, porque Él mismo dice: pruébenme en esto. Amén. Y es tan importante en esta hora que probemos los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios, y Dios siempre nos llama a probar. Y tú serás probado y yo seré probado. ¿Y cuándo seré probado? ¿Y cuándo serás probado? Cuando Dios te quiere llevar a otra dimensión. Antes de llevarte a otra dimensión habrá una prueba. Y la prueba realmente casi siempre es la prueba de la perseverancia y de la fidelidad. Amén. Amén. Aleluya. Amén. El que persevere hasta el fin será salvo. Quiero decirles algo. Nosotros no somos fieles por naturaleza. Tú y yo por naturaleza no somos fieles, hasta que la naturaleza de Cristo viene a nosotros. El problema de la fidelidad no pasa por tu alma. La lealtad y la fidelidad no está en el alma, está en el espíritu. Por eso Malaquías dice: no seáis desleales, infieles en vuestro espíritu con la mujer de vuestra juventud. Porque dice: la fidelidad no se prueba por el alma, la fidelidad está en tu espíritu. Porque usted y yo creemos en Dios, porque Él es fiel. Amén. 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 Wow. Porque Él es fiel. Amén. Y el fiel es el único que te hace fiel. Y Él, como fue fiel hasta la muerte, Jesucristo nos demostró. Hebreos 5:8, que al Padre le plació hacerlo a Él, obedecer por medio del dolor. Porque es fácil aún estar bajo autoridad cuando la autoridad es, vamos a decir, apacible. Pero qué tremendo es cuando la autoridad aún puede llegar a ser injusta. Y no nos damos cuenta que son los procesos de perfeccionamiento en Dios. Dios tenía que perfeccionar a su Hijo, madurarlo. ¿Por medio de qué? De la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Amén. Aleluya. ¿Sabe cuándo usted va a ser un buen hijo? No, eso no. Amén. Cuando sea padre. Cuando usted se transforma en un padre, usted va a ser un buen hijo. Es en el momento que usted se da cuenta.
los errores que cometió, impetuosamente, inmaduro, el hijo pródigo dijo: yo ya estoy listo, dame mi herencia. Cuando nosotros pensamos que estamos listos, es cuando no estamos listos. Cuando nos apresuramos para hacer cosas, no estamos listos. Estamos listos cuando dice la palabra de Dios, Gálatas 4: a quien Dios le revela el momento, el tiempo y el cumplimiento de un hijo, a un padre. Levante su mano. El hijo pródigo dijo: dame, y el padre le dio, pero no estaba preparado, por eso lo perdió todo. Pero cuando volvió, en medio de todo lo que había pasado, tuvo que aprender por el dolor, ser perfeccionado por el dolor y madurado por las circunstancias que pasó. Dice que cuando él volvió, no venía con pretensiones delante del Padre. Ya no decía dame, decía hazme, fórmame como hijo te autorizo. Que pongas tu cuchillo para circuncidar, que puedas corregirme, no me voy a ofender, no me voy a ir. Y aunque vea tus errores, los voy a cubrir, porque tus errores me enseñan, me maduran y me hacen fuerte en el nombre de Jesús. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Levanta su mano. ¿Cuándo viene el envío? Cuando el Padre reconoce el cumplimiento. Levante sus manos. Es tan poderoso lo que Dios está haciendo. Dios va a usar a ustedes de una manera extraordinaria. Quiero decirles algo muy importante que ustedes tienen que saber. Ustedes tienen la mayor posibilidad de ganar gente. Primero, porque nadie tiene de qué jactarse aquí. Todos han recibido gracia sobre gracia. Yo he recibido gracia sobre gracia. Aleluya. Aleluya. ¿Verdad? Amén. Aniversario número 15. 5, 5, 5. Gracia, gracia. Gloria a Dios. Aleluya. Es más fácil ganar una ciudad pecadora que una ciudad orgullosa. Es más fácil predicarle a los pecadores, a los inmorales, a los homicidas, a los delincuentes, a las prostitutas, a los publicanos, que a los orgullosos, a los religiosos. Por lo tanto, Dios les va a llevar para que ustedes puedan ver ya la cosecha como nunca antes. Porque van a tener iglesias, hermanos, tan grandes que ustedes no se lo van a poder imaginar. Y los que están aquí, todos son obreros. Levante su mano. Ustedes son los obreros. Ustedes van a poner la mano. Ustedes van a sacar la cosecha. ¿Y saben qué le van a dar? Lo mismo que ustedes recibieron. Lo que de gracia recibí, de gracia te lo doy. Porque yo siento la misericordia que Dios tiene por esta isla. Misericordia, compasión, que no es lo mismo que empatía. Los entrenadores, los coaches tienen que tener empatía con la gente. Sí, para venderle puedes tener empatía, pero para ganarlos para Cristo tienes que estar lleno de misericordia. Amén. Aleluya. Llenos de compasión. Amén. Y eso cambia. Hay gente que tiene pasión, pero pasión para ellos, para tener un gran ministerio, para ser famosos y conocidos, para poder compararse con otros, para que le pongan me gusta, me gusta, me gusta en el Facebook. Por eso muchos dicen, es un apasionado. No me garantiza, porque
Porque Jesús era un apasionado. Si no, mire la pasión de Cristo. Eso es pasión. Morir por lo que creo. Morir por una causa. Eso es pasión. Pero otra cosa es la compasión. Y la compasión te la pone el Señor. Cuando se te desgarran las entrañas, cuando te duele la gente, cuando ves a tus hijos, cuando ves a los que sufren como si fueran tuyos, y entonces algo ocurre. La gente no escucha palabras, no es el folleto, no es el papel, escucha la voz del pastor que los ha visto como ovejas que no tienen pastor, y algo ocurre. No solamente pasión, es compasión. ¿Sabe qué? La iglesia deja de tener esa perversión que entra, hermano. ¿Sabe cuál es la perfección? La perversión que entra dentro de la iglesia. Que no me miran, que no me hacen, que me dejan, y tú abandonas el lugar. Porque estás tan centrado en ti mismo que no sabes que la unidad interior nos da la victoria exterior. Y porque la iglesia no ha estado unida, no hemos visto la victoria exterior en el nombre de Jesús. Pero cuando viene la unidad del Espíritu, no me importa que no pienses como yo, pero estamos aquí en una causa en común. Si yo muero lo que pienso, tú mueres lo que piensas, tendremos victoria exterior en el nombre de Jesús. Esa es la palabra de Dios en Juan 17, que viene una gloria. ¿Y cuál es la gloria? La gloria de que son uno. Y entonces el mundo cree. Por eso cuando adoramos en espíritu y en verdad, nadie se pelea. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué opinas de aquello? Lo que me hicieron y lo que no me hicieron. Porque te fusionas con Él y eres uno con Él. Y cuando tú y yo somos uno con Él, no es difícil ser uno con el que está al lado. Amén. Aleluya. De pecado. ¿Qué da cobertura? La gente dice, bueno, tener uno que está arriba de ellos. No. Es estar cerca. ¿Para qué? Para cubrir los errores, la falta, para corregir, para ayudar, para que no sea expuesta la desnudez, para que no venga la vergüenza. Por eso un padre que cubre, que está haciendo, corrigiendo, enseñando, adiestrando y cubriendo los errores y la falta con amor. Levante sus manos. Eso es lo que viene. Quiero decirles algo. Ustedes son los obreros de la última hora. ¿Ustedes no se lo creen? Ustedes fueron preparados para eso. Amén. Yo no digo la gran, no voy a decir todo, pero la gran parte aquí son todos evangelistas. Aleluya. Y usted dice, ¿qué tiene el evangelista? El evangelista tiene compasión. ¿Por qué? Porque sabe de dónde ha salido. El pecado que nunca se termina de limpiar. Levante su mano. Es el evangelista. ¿Por qué? Porque él sabe de dónde ha salido. Y acá está repleto de evangelistas. Levante su mano. Y hay profetas. Y hay apóstoles que van en camino a eso. Y que Dios lo va a probar por la perseverancia. La capacidad que tiene, porque si hay algo que tiene un apóstol, es la capacidad de ser padre. Y el padre no rehuye a la responsabilidad, aun cuando se pone feo el asunto. El padre, hasta que no establece casa y busca sucesores, no se mueve de la casa. El inconsciente sí, el inmaduro sí, el irresponsable sí.
pero el Padre establece y busca los sucesores. Quiere dejar un legado, quiere dejar algo estabilizado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y eso es lo que Dios va a hacer aquí. Se van a levantar maestros. Amén. Yo siento fuerte en la vida de una persona que tiene ese don magisterial. Solo que Dios está limpiándole, Dios está descontaminándole, está liberando en esta hora la fuente para que lo magisterial también se establezca. Y va a ser poderoso en el nombre de Jesús. Porque si hay profetas, si hay evangelistas, si hay maestros, si hay intercesores, esto va a ser un centro apostólico muy fuerte para la región. En el nombre de Jesús. Y aquí se va a enviar con una fuerza misionera a otros continentes, pero también a la península, a Europa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pero es tan importante discernir los tiempos. Es tan importante en esta hora, porque cuando tienes el tiempo justo, Dios te da la estrategia. Y si no tienes la estrategia, es porque todavía no es el tiempo. Levante su mano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor, yo lo creo. Gloria a Dios. Y Dios me dio una palabra para la casa cuando estuve aquí, Génesis 15 y Daniel 12. Llegó un momento que Abraham se sentía decepcionado. Lo que Dios había prometido no se cumplía. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Venir a tratar. Y lo trató y lo sacó. Y lo sacó de la tienda. ¿Por qué? Porque él estaba pensando que la promesa se estaba retardando. Y entonces estaba empezando a tener un conflicto, estaba pensando a tener una depresión. La tienda es la mente. Diga, la tienda es la mente. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Viene y lo saca de ahí. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Sí, un poquito más. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios siempre viene a nuestro encuentro. Tuvo que sacar un Elías de la cueva. Ni un ángel lo pudo sacar. Hay momentos cuando Dios quiere cosas con personas que son grandes. La lucha de la depresión, la lucha en esta hora del desánimo, la lucha de la muerte viene porque el enemigo sabe, ha localizado, ha visualizado quién le puede hacer un tremendo daño. ¿Y qué pasa? Como no hay pecado, no lo puede por ese lugar tirar. Entonces, ¿qué busca? Busca las debilidades del alma. Y las debilidades del alma empiezan a tocar con la depresión, el desánimo, para que los espíritus de muerte se introduzcan por ese lugar, para que se pierda la visión y para que se tomen las peores decisiones que podemos tomar. Y respondió Abraham. Mire cuál era la frustración que tenía Abraham. Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno? No se había manifestado su descendencia todavía. Y entonces, ¿qué le dice al Señor? Dice, no, ven para afuera, quiero que mires las estrellas y que las cuentes. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si se las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En el nombre de Jesús. Así será su descendencia. Pero dice Daniel 2, si me puedes poner. Esta es la palabra para ustedes de los 15 años. Y Daniel 12, mira lo que dice acá. Un poquito más adelante, 3. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué le dijo hijo como estrella? Si en otra oportunidad le dijo como el polvo de la tierra. Y en otra oportunidad le dijo como la arena del mar. 3 tipos de hijos tuvo Abraham.
Los que eran como el polvo, los que eran como la arena y los que eran como las estrellas. La promesa para esta casa es que serán como la estrella. Gloria a Dios. Porque los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Es Aleluya. una descendencia de líderes que van a moverse en la revelación. Amén. Aleluya. Levante su mano. Habrán hijos que se van a mover en esa revelación poderosa. ¿Y qué van a hacer? Van a tener que enseñar. Por lo tanto, se van a convertir en líderes para otros en el nombre de Jesús. No serán como el polvo, porque el polvo hoy está y mañana se va. No serán como la arena, porque la arena es arrasada por el mar y el mar es el mundo. Serán como las estrellas. Dice la palabra de Dios: las estrellas a perpetua eternidad. Gente con ese calibre en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Porque tú estás aquí. Amén. Aleluya, levanta sus manos. Y yo quiero que usted empiece a ver: usted no es polvo. Porque si usted se declara polvo, la miseria no lo va a abandonar nunca. La ruina no lo va a abandonar nunca. El enemigo siempre vendrá. La gente dice: yo soy el polvo. No, tú no eres polvo. Gloria a Dios. La serpiente come el polvo. Tú eres como esa estrella. Amén. 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 Dice la palabra de Dios que cuando nació Jesús dice: vimos su estrella y le seguimos. Cuando tú mires el cielo, dile: soy una estrella. Amén. Perpetua, que no se apaga, no tiene luz propia, pero no pasa. Está llamado a ser algo eterno y perpetuo en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Y van a resplandecer tus hijos y los hijos de tus hijos. Porque los hijos que beban de tu fuente no pueden tener otra naturaleza. Amén. Y levante sus manos y tómelo, por favor, cada uno de ustedes. Nunca serán pocos. Nunca se manguarán. Porque lo que tiene el ADN de Dios se multiplica. Amén. De generación en generación. Nadie puede apagar una estrella. Amén. La estrella en medio de la oscuridad resplandece. Y tú no eres polvo, tú no eres arena. Tú eres como una estrella en el nombre de Jesús. Si tú te vas a la ciudad a causa de las luces que hay en la tierra, no se ven las estrellas, ni las distingues. Pero te vas a campo abierto donde no hay luz y está todo oscuro y las estrellas resplandecen. Los tiempos que vienen no son buenos, se van a poner peores. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Levántate y resplandece, porque ha venido Dios y la gloria de Dios será vista sobre tu vida. En tiempos de mayor oscuridad sobre la tierra, tinieblas sobre las naciones, las estrellas van a resplandecer a luz eterna y perpetua. ¡Aleluya! ¿Cuánto lo crees? Si tú lo crees, celébralo, 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 celébralo en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! Y vamos a sellar esta palabra con la cena del Señor. Cuando hoy voy a ser partícipe de esa mesa,
que no es un ritual, Aleluya. que no es un ceremonial, que no es para ver quién está bien y quién está mal. Porque si tú estás mal hoy, es tu oportunidad para estar bien. Aleluya. ¿Por Aleluya. qué? Porque es la sangre la que habla bien de ti. Es la sangre la que te limpia. Cuando comas del pan, sepa en esta hora que el pan fue partido para que nunca viviéramos divididos. Levante su mano. El pan se partió para que entre tú y yo no haya división. Y lo único que me divide de mi hermano es una tiniebla que está en el medio. No es un problema, es una tiniebla. Porque donde hay tiniebla no hay comunión. A veces decimos no pasa nada. No pasa nada. Sí pasa algo, porque si tú no puedes estar conmigo, es porque hay una tiniebla que nos separa. Amén. Amén. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos, la sangre del Señor nos limpia y volvemos a tener comunión los unos con los otros. Amén. Amén. Eso cuando dice Amén. así que al partir el pan Bendito eres, Señor. se rompe toda división. Santo y poderoso En el tu nombre nombre de es. Aleluya. Tú y yo, delante del Padre, somos uno. Somos uno. Nadie va a ganar una nación sola. Nadie va a tomar una ciudad sola. En el poder de la unidad interior está la eficacia, el éxito exterior en el nombre de Jesús. Así que levante su mano y dele gloria a Dios. Y mientras adoramos, yo le voy a pedir a los padres de la casa, con las personas en esta hora que tienen para compartir el pan, vamos a comernos en esa sencillez como se hacía al principio, por el templo y por las casas, y se hacía tan perseverantemente que se volvió algo eficaz y eficiente, porque todo aquello que se ejercita constantemente se transforma en esta obra, Aleluya. en algo que nos marca, en algo que nos identifica y en algo que nos proyecta más allá de lo que nosotros podemos pensar y aún entender. En el nombre de Jesús, al partir el pan en esta noche, oro para que se te abran los ojos como se le abrieron a los discípulos que iban a camino de Emaús. Iban caminando y Jesús iba al lado, pero estaban tan cansados, tan atribulados por lo que había pasado, que no podían verlo a Jesús hasta que les partió el pan. Y cuando les partió el pan, se les abrió el entendimiento y se les abrieron las escrituras. Amén. Y se fueron las tinieblas y volvió la luz, y en la luz la comunión, y en la comunión la victoria. Es un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Gloria a Dios. Más fuerte el aplauso. Tenemos su aplauso, está reconociendo y está entrando en ese Dios todopoderoso. A ese Jesucristo que entregó su vida en la cruz. Cuando lo creen, cuando lo saben, cuando lo entienden, cuando lo honran en esta hora, aceptando ese sacrificio perfecto, ese sacrificio que fue una vez y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Dice que Él tomó el pan y habiendo dado gracias, lo dio a sus discípulos, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. No dijo esto representa mi cuerpo, esto es emblema de mi cuerpo, ni esto es símbolo de mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y asimismo también tomó la copa y dijo: tomad y bebed todos de ella, porque esta es mi sangre en el nuevo pacto. ¿Cuántos están en el nuevo pacto? ¿Cuántos son parte del nuevo pacto? Yo veo pocas manos levantadas. Yo creo que tendría que haber más manos levantadas diciendo: yo pertenezco a ese pacto en el nombre poderoso de Jesús, que hizo el Padre con el Hijo para darnos salvación, para darnos vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. También dice la palabra, en este acto dice: cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Y si nosotros anunciamos la muerte del Señor, la muerte de Jesucristo, tenemos que anunciar la resurrección y la vida eterna que hay en nosotros a través de esa muerte en el nombre poderoso de Jesús. Y si vemos el momento de la muerte de Jesús, hay 2 o 3 acontecimientos que han quedado plasmados, han quedado marcados ahí en la palabra. Dice que en el momento de la muerte, cuando Él entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó. Y esa rasgadura del velo del templo significa la separación que había entre los hombres y el Padre ya se terminó, porque el velo se rasgó y hoy tenemos acceso a la vida, acceso a la presencia del Señor, acceso al lugar santísimo con la libertad que nos da de ser hijos suyos. También hay otro acontecimiento que dice que desde la hora sexta hasta la hora novena las tinieblas cubrieron la tierra. Te quiero decir en esta noche que las tinieblas pueden venir a tu vida por un tiempo. Que las tinieblas vengan a tu vida como hijo de Dios, no estás exento, pero es solamente por un tiempo, es temporal, porque el velo se rasgó, tienes entrada a la vida eterna, tienes entrada al lugar santísimo, y las tinieblas, por más que se quieran manifestar en tu vida, el infierno se quiera levantar contra ti, no tiene fecha de caducidad, porque eres un hijo de Dios y tú tienes la vida y la vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. También dice la palabra que el soldado romano o el centurión clavó la lanza en el costado, como lo ha expuesto el apóstol durante la administración de la palabra, y de ahí salió agua y salió sangre, de ahí salió la iglesia, de ahí salió el cuerpo de Cristo, y de ahí es donde hemos nacido cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Y dice que ese soldado romano, que representaba un imperio cruel, ateo, incrédulo, antidios, anticristo, tuvo que reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Verdaderamente, dice la palabra, este era un hombre justo. ¿Esto qué nos quiere decir en estos días? Que por más que haya gente injusta, pecadora, antidios, anticristo, que no quiera saber nada con el Señor, tienen su oportunidad de ser hechos hijos de Dios, de alcanzar la salvación y la vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a participar del cuerpo. Dice que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo permanezco en él. Yo quiero declarar en esta hora que en el nombre de Jesús, si alguien estuviera enfermo, padeciendo, o alguien querido que estuviera pasando por este momento tan poderoso que se activa, que no es un recuerdo, que no es un ritual, que es algo que hacemos memoria, lo traemos al día de hoy, esa persona va a sanar en el nombre de Jesús. Declaramos que este pan en esta hora representa su cuerpo. Pero ¿qué es un cuerpo sin sangre? Un cadáver. Porque en la sangre está la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por mucho tiempo la religión te dio un cadáver, exento de la vida, exento en esta hora del poder de la vida. Pero Cristo dijo, es el pan. Amén. Y es el vino, es mi cuerpo y es mi sangre, para que tengan vida y vida eterna. Amén, aleluya. Así que bendecimos la copa, bendecimos el pan y declaramos que la vida viene en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria.
en señal de victoria, en señal de nuevos tiempos que vienen para tu vida, en señal que la vida de Dios se activa hoy sobre tu vida, echando toda enfermedad, toda dolencia, echando fuera toda depresión, toda amargura, y la vida de Cristo empieza a fluir en tu corazón en el nombre poderoso de Jesús. Toma el pan y beba la copa. Aleluya. Preciosa sangre que por mí derramó. Preciosa sangre que por amor. Sobre ti el dolor y mi verdad pagó Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Levante sus manos al cielo en esta hora. Si hay alguien en esta casa, levante sus manos, levante sus manos. Si hay alguien en esta sala que ha venido por primera vez a este lugar y quiere la vida de Cristo en su corazón y se quiere llevar a Cristo en su vida en esta hora, que has vivido en soledad, has vivido incomprendida, si hay alguien en esta sala que quiere aceptar a Cristo, yo te ruego que pases al frente, corra. Corra, porque es su oportunidad de poder llevarse la vida a su casa en esta hora. Dios te está tocando tu corazón, te está tocando tu vida en estos momentos. Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando a un nuevo fluir sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu hogar. Porque es una nueva temporada que viene para tu vida. Es una nueva temporada que viene para tu casa. Ahí donde estás, si quieres, levanta la mano al que quiere aceptar a Jesucristo en esta hora. Si no lo has aceptado hasta ahora y quieres aceptarlo y quieres llevarte, Dios te bendiga. Repita conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Repita conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. En esta hora En esta hora venimos delante de tu presencia, venimos delante de tu presencia pidiéndote perdón pidiéndote perdón por nuestros por pecados. nuestros pecados. Señor, en esta hora Señor, en esta hora aceptamos tu vida aceptamos y tu vida desechamos la muerte. y desechamos Aceptamos tu victoria, desechando toda derrota. Te pido en esta hora, Señor, esta hora, que Señor. apuntes mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto Yo te en mi acepto corazón en mi corazón y en mi vida y en mi vida como mi Salvador, como mi Salvador, como mi Señor, como mi Señor, en el nombre en el poderoso. nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Que un fuerte aplauso. La vida de Cristo está en ti. Oh, la vida de Cristo va a fluir en tu vida en esta hora. Amamos la presencia de Cristo, ¿no? ¿Cuántos recibieron de la palabra hoy? ¿Cuántos fueron bendecidos esta noche, preciosa? Amén. Que no puede faltar mañana. Mañana tenemos más. Y esto va de menos a más. Amén. Conmigo de menos, De menos a más. porque mayor es la gloria postrera que la primera. Amén. Así que prepárese, porque mañana va a haber algo sobrenatural. Asignación sobre Europa va a haber como ha habido esta noche. ¿Ve? Amén. Por eso hoy queremos bendecirlo, os bendecimos y que la palabra se haga efectiva sobre tu vida en el nombre de Jesús. No se vaya sin poder adquirir algún material que han traído los apóstoles de Málaga. No son con fines de hacer dinero ni nada por el estilo.
con fines de perfeccionar y edificar tu vida, para que tu vida crezca, para que puedas pasar de oveja a discípulo, de creyente a discípulo, Amén. de oveja a hijo, en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias a Dios por esta noche preciosa. Bendecimos cada persona que está en este lugar, en esta hora. Bendecimos a los apóstoles José, Silvia, a los pastores Sevillana y David Funes. Los bendecimos y declaramos que la vida de Cristo está sobre cada uno de nosotros y que la paz y la misericordia de Dios va a estar presente cada día en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.